Hola, siempre hablo de literatura en el canal, pero hoy realizaré una reflexión filosófica. En internet se ha puesto de moda hacer icebergs para mostrar datos sobre distintos temas. El iceberg está hecho de niveles que inician en la superficie presentando datos sencillos o muy conocidos, pero conforme se desciende, los datos son más extraños y sobre todo perturbadores, sea por su carácter transgresor o cruel. Me parecen fascinantes los icebergs y creo que en ellos la filosofía puede sentirse en casa, ya que la filosofía también comienza por lo simple para llegar a lo complejo. Pero la razón más importante es que la filosofía genera una desautomatización de la experiencia. Nos permite tomar distancia de los conceptos que nos son familiares y cuestionar su procedencia, así como las últimas consecuencias que implican la violencia que está presente en su construcción, lo más secreto, lo que no vemos. Todas estas cosas las posibilita la imagen del iceberg. Así como Husserl usó el método fenomenológico, María Zambrano la razón poética o Nietzsche la genealogía, me propongo usar el iceberg como método filosófico, en este caso para analizar los conceptos de ética y moral. He estado trabajando estos conceptos con alumnos en las clases de ética que imparto y a ellos dedico este video. Primer nivel. En este primer escenario podemos encontrar las definiciones de ética y moral que se hallan en los libros, internet, demás. Ética y moral proponen, estudian valores, normas y las ideas sobre lo bueno y lo malo. En este nivel está la idea popular de que la ética es el conocimiento o la materia donde te dicen que te portes bien. Hasta aquí no hay diferencias entre ética y moral. Segundo nivel. En este estrato establezco que la ética es la práctica de la autonomía y la moral la práctica de la heteronomía. Es decir, la ética se basa en las decisiones libres que tomamos a diario, mientras que la moral en aquellas decisiones que tomamos por obligación o por presión social. Hasta aquí parece que la ética es lo bueno y la moral lo malo, ya que todos somos felices cuando hacemos nuestra voluntad, cuando hacemos lo que nos gusta y deseamos. En cambio, somos infelices al hacer las cosas que no nacen de nuestra libertad, cuando nos limitamos a cumplir órdenes. He aquí porque en el segundo nivel hay algo escabroso. Sin embargo, la vida no es tan simple, ya que en las primeras etapas de la vida, los niños no saben distinguir claramente lo bueno de lo malo. Por eso, es conveniente que los adultos orienten sus acciones con los valores de la moral. Cumplir con obligaciones o con la moral no es necesariamente malo. Tercer nivel. En este nivel señalo la función que tiene el gobierno y sus leyes respecto a la ética y la moral, ya que la ley representa un poder por encima de ambos conceptos. Para la moral, es natural coincidir con las leyes del gobierno, ya que la moral ordena las conductas de los grupos.
Las normas morales vienen de grupos como familias, religiones, medios de comunicación, amistades, etc. El gobierno realiza esa misma acción, pero no nada más para un grupo en específico, sino para todos los que componen la sociedad. Las leyes suelen ser prolongaciones de la moral. Así como en el apartado anterior mencioné que la moral no era siempre mala, aquí indico que de la ética no siempre procede lo bueno. Hay veces que las personas, para cumplir con sus deseos, con su libertad, deciden romper la ley. De modo que el crimen puede provenir de un uso nocivo de la libertad, es decir, de la ética. La moral suele prolongarse en la ley, pero la ética, al contrario, frecuentemente se enfrenta con la ley, sea por crimen o por rebelión política. Cuarto nivel. En este escenario indico el tema de los dilemas éticos, ya que la práctica de la libertad no es algo tan sencillo. En muchas ocasiones nos encontraremos con opciones de no fácil decisión, tal como permanecer en un trabajo por necesidad o abandonarlo porque hay situaciones que nos incomodan. Del mismo modo, con todos los temas polémicos que existen, tales como la eutanasia o la interrupción del embarazo. Pero también, en este nivel, he colocado una diferencia más entre ética y moral. Como es sabido, los humanos tenemos momentos de perplejidad y crisis respecto a qué hacemos en este mundo, para qué estamos aquí, qué vamos a hacer de nuestras vidas. Pues bien, esa búsqueda de sentido no puede ser satisfecha desde la moral. El grupo no puede establecer de forma heterónoma el sentido de la vida. Cuando lo hace, el individuo se experimenta como desgarrado, con una vida que no decidió y que no quiere. Por ello, el sentido de la propia existencia debe partir de la ética, es decir, de la libertad individual. Es evidente que en nuestro mundo capitalista, muchas personas tienen trabajos que no les gustan, pero los realizan por necesidad. Sin embargo, eso no es una condena para pensar que la vida es estúpida y sin sentido. Es nuestra responsabilidad ética buscar algo que le dé significado a nuestras acciones. Quinto nivel del iceberg. Descendemos al quinto estrato de esta imagen y nos encontramos con hechos verdaderamente repugnantes de la moral. Aquí defino la moral como las conductas e ideas que los grupos suponen buenas o malas, sean las que sean. Pongo en mayúsculas suponen porque no lo son. Aquí podrían plantearse una serie de preguntas razonables. ¿Cómo saber cuando la moral se equivoca? Si la moral determina lo que son el bien y el mal, ¿desde dónde juzgar los conceptos de la moral? Si la moral puede equivocarse al nombrar el bien y el mal, ¿qué es el bien y qué es el mal? Podrán decir que para distinguir los actos buenos o malos, debemos atenernos a los criterios de la moral de la época o a la perspectiva del individuo. Pero la moral no es suficiente para determinar lo bueno y lo malo, porque
ya lo dijimos, puede equivocarse. Y en la ética ocurre lo mismo. Como señalamos en estratos anteriores, las personas pueden usar su libertad para romper la ley y creer que hacen el bien. Por otra parte, la ley misma no puede ser la base suficiente para determinar el bien y el mal, porque en la historia se han creado leyes injustas que han fortalecido la desigualdad o justificado crímenes. Entonces, ¿puede existir una base para determinar el bien o el mal? ¿Existirá una raíz de tales conceptos o solo son inventos que cambian según las épocas históricas y los individuos? La idea que tengo es que la raíz fenomenológica del bien y el mal se encuentra en el cuerpo y son las sensaciones, sobre todo el dolor. De ahí que cuando padecemos dolor usamos expresiones como me siento mal, o cuando estamos tranquilos decimos me siento bien. Esta tesis no es totalmente nueva. En realidad era algo claro para los filósofos epicúreos. Pero ya que la filosofía se enredó en lo abstracto y la metafísica, perdió ese criterio. Es obvio que los valores cambian en el tiempo y en la variedad de culturas. Pero el dolor es una experiencia universal. Y no creo que haya legislación alguna en que el dolor y el daño causado de forma arbitraria no sea castigado. El sufrimiento causado a otras personas o a uno mismo me parece que es la base para distinguir lo bueno de lo malo. Entiendo que hay algunas excepciones a la regla, pero no creo que sean suficientes para negar la experiencia del dolor como la base de la construcción de sistemas morales o éticos. Después de esta digresión, se podrá entender las críticas que haré respecto a la moral. Esta base del dolor que nos une a todos y que nos permite distinguir lo bueno de lo malo, fue olvidada y sepultada por diversas dinámicas de poder. Como he dicho, la moral representa todo lo que un grupo supone que es bueno o malo. Pero voy más allá. La moral es una construcción del poder para ordenar los cuerpos. De ahí que la consecuencia de esto es que la moral justifica las formas de discriminación. En la moral homofóbica, por ejemplo, se considera que lo bueno es ser heterosexual y lo malo es ser lesbiana, homosexual, bisexual, etc. Esta moral fue construida por el poder de la religión, así como las estructuras machistas. Justo en ese tema, de acuerdo a la moral machista, muy presente en México, muchos hombres piensan que su género es superior y el género femenino es inferior y puede ser tratado como un objeto del que se puede disponer. En el racismo igual. El supremacismo considera que el hombre blanco es el bueno, mientras que las personas negras o morenas son las malas, inferiores, indignas. Y así se puede rastrear el origen de las diversas formas de exclusión en la moral inculcada históricamente de generación en generación a través de la familia, la religión y los medios de comunicación. Si creemos que la moral tiene la verdad absoluta, estamos justificando las formas de discriminación. Si pensamos
que su verdad es absoluta sobre la determinación del bien y el mal. Ante todo esto, considero que la ética, a partir del criterio señalado del dolor, puede realizar la destrucción de estas formas nocivas de la moral dominante. Porque podría decirse, de acuerdo al relativismo, que todas las creencias morales valen lo mismo y que da igual ser machista, clasista, antisemita o demás, que debemos respetar todas las ideas. Pero esto no es así. Si hay grupos promoviendo discursos de odio y realizan violencia basada en sus ideas morales, no es algo que debamos dejar pasar como si nada. La ética tiene la tarea de desmontar ese tipo de discursos de odio y discriminación en sus prácticas, exhibiendo el daño y muerte que han ocasionado históricamente y hasta hoy. En este estrato del iceberg coloqué los nombres de Friedrich Nietzsche y Max Stirner porque ambos criticaron en sus filosofías lo dañina que puede ser la moral dominante. Nietzsche en su libro La genealogía de la moral y Max Stirner en El único y su propiedad. Sin embargo, no concuerdo en todo con Nietzsche, porque su ética se limita al egoísmo. Y justamente aquí hablo de respeto a las otras personas en la experiencia del dolor. Tener presente el rostro del otro, la empatía, como pensara el filósofo Emmanuel Levinas en su libro Totalidad e Infinito. Sexto nivel y penúltimo del iceberg. Avanzamos en las consecuencias de la definición de moral antes dicha. Esta vez, hablando de la moral clasista. La idea de que el rico vale más y su vida es buena, y el pobre vale menos y su vida es mala. Naturalmente, este tema tiene más complejidad, ya que básicamente estoy hablando de la moral que justifica el sistema capitalista, las formas de dominación del sistema económico de los ricos sobre los pobres, en las cuales los pobres envidian al rico cuando es este último el que ha puesto a los pobres en su lugar de esclavitud. En vez de que el pobre busque su liberación, la destrucción de sus cadenas, desea ser el propietario de la cadena. En este nivel, también señalo los nombres de Freud y Hobbes, ya que en su libro El malestar en la cultura, Sigmund Freud señala que la cultura y la moral hacen que el hombre, la humanidad, esconda sus instintos primitivos, que reprima sus pulsiones sexuales con la finalidad de preservar el orden y limpieza social. Los humanos deben sacrificar su felicidad y sus deseos. Hasta hace menos de 100 años hablar de la sexualidad públicamente era algo mal visto. Y esto es gracias a la moral religiosa que ve el cuerpo desnudo como lo malo y el pudor, la castidad como lo bueno. El último tema de la moral en este estrato es la obediencia ciega. Como habíamos dicho desde el nivel 2 de este iceberg, la moral se basa en decisiones heterónomas, o sea, aquellas que realizamos por obediencia o presión del grupo social. Como había mencionado, la moral puede ser útil en la infancia si sus acciones no dañan a nadie. Pero justamente en el caso de las sectas, esto no ocurre. En las sectas hay una obediencia ciega
que puede llegar a la muerte. Tal fue el caso de Jim Jones y la secta del Templo del Pueblo, quien tenía tan dominada a las personas de su comunidad religiosa que después de la presión del gobierno estadounidense, Jones impulsó a sus seguidores a que terminaran con sus vidas. Cientos de personas se quitaron la vida por obedecer órdenes que ellos veían como buenas según su moral religiosa. Por el lado contrario, el lado de la ética, en este nivel instalo la idea del arte como espacio legítimo de la maldad. Hay artistas que han usado su libertad para exhibir el mal del mundo, para afirmarlo en el mundo de la fantasía, cosas con las que concuerdo. Y es un tema que ya he analizado en mis tesis de satanismo estético, las cuales dejaré al final de este video como un enlace. Por cierto, volveré a analizar este asunto del arte y la maldad, el arte y la ética en un video futuro. Estrato 7, final. Por fin arribamos al séptimo nivel del iceberg, el nivel más profundo y oscuro de este viaje. Respecto a la moral, lo peor que podemos encontrar son los valores de los estados totalitarios. En el siglo XX, el caso de los alemanes en la época de Hitler es muy claro, pero no es el único. Es decir, los nazis pensaban que su moral era la verdad absoluta, que ellos eran la raza buena, la raza aria, y que los judíos eran una raza mala, de sangre sucia. Y esta creencia moral no justificaba solo la discriminación, justificaba el exterminio de miles de seres humanos que fueron torturados hasta la muerte en los campos de concentración. Pero repito, no es el único caso. En 1980 en Guatemala, el gobierno asesinó a más de 100,000 indígenas mayas. Es decir, en la retorcida mente de los militares manipulados por los gobernantes de los países autoritarios, sus ideas del exterminio son buenas, son pensadas como buenas, mientras que las víctimas son vistas como un mal que se debe erradicar para preservar el poder de la dictadura. Este es el punto más bajo al que puede llegar el ser humano y un grupo social cuando cree que su moral, su sistema de valores, es absoluto. Y cuando no se rige por la regla que mencionamos antes sobre el dolor que se ocasiona a las personas, como el concepto de la maldad. Por el lado de la ética, lo peor a lo que puede llegar un individuo en el uso de la libertad es justificar el asesinato y otras formas de violencia extrema en la vida real. Por ello puse el ejemplo de la película de La Soga. También escribí el nombre de Thomas Hobbes, porque precisamente ante los excesos de la libertad del individuo, es la ley la que debe intervenir. Esa es la idea de ese filósofo en su libro El Leviatán. Mas no quiero terminar el video con el puro horror del que es capaz el ser humano. En el último nivel del iceberg, en la parte de la ética, menciono la expresión experiencia mística. En mi opinión, es la parte más misteriosa de la ética y del uso de la libertad,
se refiere a una posibilidad de encontrar el sentido de la vida. Hay personas que encuentran ese significado en alguna profesión o en la práctica del arte, pero en la experiencia mística se refiere, se habla de una liberación de la conciencia y del yo. Este acto último de libertad conduce a un estado de conciencia intenso y tranquilo a la vez, algo indescriptible. Es así como termina este iceberg. En el futuro espero poder presentar con más detalle este último punto sobre el fenómeno de la experiencia mística, sobre todo en su relación con la literatura. Gracias por escuchar.